y aquí en el estudio nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver. Diputado, muchísimas gracias, él es miembro permanente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, le hago la pregunta a usted, lo que decía el subsecretario del Interior. ¿Chile sigue siendo efectivamente un país seguro? Bueno, yo creo que obviamente los estándares de seguridad en materia de lo que se refiere al tema del terrorismo, que es hoy el tema que nos preocupa y nos afecta sin duda, hablan de que un país que tiene buenas cifras que mostrar, pero claramente en este caso no podemos minimizar en caso alguno lo que ocurrió el día de hoy. Yo creo que estamos frente a una suerte de precedente respecto a que ya podemos hablar de heridos, algunos de bastante gravedad, cierta sofisticación respecto a los medios empleados, sistema de relojería, pólvora negra, el caldo cultivo previo que hubo de bombazos que precedieron obviamente el atentado del día de hoy, y claramente lo que uno esperaría de nuestra autoridad es que no miremos para el techo frente a esta situación. Este es un fenómeno tal vez global que vino para quedarse y en consecuencia como país tenemos que tomar cartas en el asunto. Escuchábamos palabras durísimas también del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, que decía que aquí había asesinos a los que se iba a perseguir con todo el rigor de la ley, que se iba a invocar la ley antiterrorista, que estábamos no había ninguna duda frente a un hecho terrorista. Sin embargo, él mismo, y se lo preguntábamos también la vez anterior, si para la Araucanía invocar la ley antiterrorista no era efectiva, ¿por qué invocarla en esos casos sí? Bueno, yo creo que efectivamente el Estado de Derecho es uno solo, las leyes de la República deben ser una sola a nivel país. Lo que hace el ministro Peñalillo en este caso es constatar simplemente una evidencia que acredita que en distintos gobiernos, hablo de la concertación antes, el gobierno de la administración Piñera, aplicaron este instrumento con febles resultados del punto de vista de la seguridad y la paz social. Por eso es que hoy día se enfrenta el tema de la Araucanía más bien del punto de vista de los distintos fenómenos, en este caso, que dicen relación con demandas sociales históricas pendientes, con una agenda social que encabeza el intendente Huenchumilla, pero en ningún caso buscando minimizar también crímenes, en este caso graves, que se han cometido en la zona. De acuerdo, pero ¿qué herramientas permite invocar la ley antiterrorista que sean mucho más, digamos, severas para perseguir a este tipo de delincuentes? A ver, hay que decir que la ley antiterrorista puede ser invocada por cualquiera, no solamente por parte del Ministerio del Interior o del Ejecutivo. Lo que sucede es que en la Araucanía se han intentado, invocado, como digo, estas legislaciones, pero... sí, pero saliéndonos de la Araucanía, porque entendemos que ese es otro tema y otro, pero acá, cuando se invoca la ley antiterrorista, también estamos viendo que hay una modificación, porque efectivamente parece que no fuera un instrumento lo suficientemente eficaz. ¿Qué elementos permiten, en este caso, sancionar a los delincuentes que, digamos, produjeron este atentado terrorista con más rigurosidad y más, digamos, fuerza? Lo que pasa es que, como ha constatado incluso el propio Ministerio Público, las palabras de Chávez Chaguán respecto a nuestra ley antiterrorista, lo que requiere es una modernización importante. De hecho, tenemos una comisión que debiera entre los próximos días entregar sus resultados, que está a cargo del abogado Juan Pablo Hermosilla, porque nuestra ley, recordemos, su génesis fue hecha más bien en la década de los 90, había bastante temor de lo que eran los organismos de seguridad a partir de la experiencia, obviamente, de una dictadura, pero la respuesta es cómo en democracia podemos tener un nuevo dispositivo de seguridad, hablo por la ANI, que tenga facultades operativas, como también de parte de nuestra legislación que responda, obviamente, a estándares en términos investigativos necesarios. Me explico, por ejemplo, hoy día el estándar probatorio de esta ley es muy alto, dada obviamente las penas que tiene aparejada, hablo de nuestra ley antiterrorista, y lo que han dicho los expertos que debiésemos tener tal vez mayor graduación. Segundo, se requiere un móvil que es difícil de acreditar, que es la motivación terrorista, que es un estándar más bien de carácter subjetivo. Los expertos han señalado que bastaría, por ejemplo, en el caso del metro, que tuviésemos una bomba, que esto causara resultados, en este caso como el que tenemos el día de hoy, heridos de gravedad, para dar por acreditado, en este caso, un estándar objetivo, que esto es llamar este delito como de naturaleza terrorista. Usted es miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. ¿Qué antecedentes manejan ustedes de grupos efectivamente terroristas que sean capaces de perpetrar este atentado que ocurrió hoy a las 2 de la tarde?
Bueno, desgraciadamente se ventiló un tiempo atrás algunas minutas elaboradas por la ANI que eran de carácter de reservado, donde sí ya se está estableciendo una suerte de trazabilidad, por así señalarlo, entre algunos grupos de cierta organización que han sido ya individualizados, su organización, sus medios y la perpetración efectivamente de actos de carácter terroristas como los bombazos previos que al menos fueron el anuncio o el caldo cultivo de lo que hoy día vimos en el metro, de tal manera que creo que particularmente en el caso de la Fiscalía Sur ya hay bastante evidencia investigativa avanzada, de tal manera que esperamos también resultados policiales prontos, que es lo que de alguna manera demanda la ciudadanía. Ahora, el ministro del Interior ha dicho que no quiere hablar en términos políticos y responder contra quienes estén hoy día tratando de sacar cuentas o con números sacar alguna ventaja. Pero usted decía, los bombazos previos fueron tal vez caldos de cultivo. ¿Se reaccionó con la suficiente fuerza y vigor para impedir que se llegara a esto o no? A ver, yo creo que hay que buscar el punto exacto en términos de, primero, no actuar con histeria ni hoy día hacer grandes anuncios de un tema que, de Estado, como digo, el terrorismo es un fenómeno que vino para quedarse, un fenómeno de naturaleza global al cual Chile debe hacer caso. Minimizarlo en ningún caso, tampoco sobreamplificarlo. Pero claramente creo que la hoja de ruta que estamos trabajando con el gobierno, y aquí invitamos al ministro Peñalillo en su oportunidad, es la acertada. Primero, modificación de nuestro actual sistema de emergencia. Hay que decir que es muy vetusto, precario, no tiene ninguna facultad en términos operativos. ¿A qué se refiere con el sistema de emergencia, diputado? Perdón, de análisis, en este caso de inteligencia, en términos de que no tiene ninguna facultad de naturaleza operativa, solamente puede levantar información, tanto de fuentes abiertas, como también, obviamente, con agentes encubiertas, pero no puede realizar ninguna acción de inteligencia como hubiese esperado uno en términos operativos directamente, como por ejemplo infiltrar una célula terrorista. Eso hoy día le está inhibido al ANI. Segundo, como he dicho, modificar nuestra legislación en materia de terrorismo. Algunos habían llamado incluso a derogarla. Creo que esa tesis hoy día está absolutamente descartada. Tercero, que escuchaba el experto David Rosowski, nuestra ley en materia de seguridad privada hoy día está en segundo trámite en el Senado, y aquí creo que tenemos mucho que hacer en la materia, por cuanto tenemos muchos guardias que se dicen guardias pero con muy poco capacitación y muy poca supervisión. De hecho, este proyecto plantea una superintendencia que eleve los estándares de los guardias privados, que son una actividad importante, obviamente, en términos de prevención, a lo menos, este tipo de actividades. Ahora, y finalmente creo que el tema de la educación. De acuerdo a lo que hemos visto en los últimos días, distintos tipos de bombas, hay un modus operandi más o menos parecido, siempre es cerca del metro o en la misma estación de metro, como fue en el caso de los dominicos, otros el tema de los cajeros automáticos, pero también estamos viendo que se están sacando recursos, o sea, el robo de lo que ocurrió en el aeropuerto de Santiago habla de 6.000 millones de pesos, el robo más grande de la historia. ¿Para qué son esos recursos? Podemos hacer conexiones entre eso y llegar a determinar cuál sería el grupo que está operando o quiénes son los interesados en generar este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que si vemos el análisis de lo que ocurrió en los años 90, recordemos la oficina, el funcionamiento del MAPU Lautaro, obviamente se logró acreditar vasos comunicantes entre el delito común para juntar financiamiento y lo que son actos propiamente terroristas. Y yo creo que hoy día no hay que descartar ninguna hipótesis justamente en la materia. En consecuencia, creo que junto con los elementos que acabo de señalar, sobre los cuales ya se estaba trabajando, Matilde, hay que decirlo en ese sentido, no es que hoy día se improvise respecto a la materia. Creo que debiésemos tener una fuerza de tarea, principalmente en el Ministerio del Interior, buscando justamente que los delitos de alta complejidad se analicen del punto de vista policial de manera más sistémica. Aquí no se trata de analizar robos de banco por un lado, o efectivamente bombazos en el metro por otro, o los atentados a los cajeros automáticos. Aquí obviamente puede haber una trazabilidad entre uno y otro, y como digo, a lo menos lo que se refiere a la investigación llevada adelante por el fiscal preferente, existe importante evidencia probatoria que nos lleva a que estamos frente a grupos cada vez más organizados,
Segundo, hemos pasado de los simples atentados de ruido, de fabricación, la verdad, bastante casera, a tener estos atentados con sistemas de relojería, pólvora negra y conocimientos, en este caso de mayor precisión por parte de estos grupos organizados. En consecuencia, creo que lo que no podemos hacer, como digo, es minimizar lo que ocurrió el día de hoy.